El día que mi cuñada y su esposo tuvieron un accidente automovilístico, yo acababa de terminar mi control prenatal de 32 semanas. El médico dijo que la posición del feto era buena, que el bebé estaba sano y me dijo que me relajara y no me esforzara demasiado. Al salir del hospital, agarrando el informe del examen, sonó mi teléfono. Era mi suegra. Lloraba desconsoladamente, apenas podía respirar, diciendo que Singianín había fallecido, su cuñado también. Los dos habían sido embestidos por detrás por un camión fuera de control en la autopista. Su auto se incendió en el acto y, cuando los rescataron, estaban irreconocibles. Singianín era la única hermana biológica de mi esposo Louis Zhou. Ella y su esposo dejaron una hija de 10 años llamada Single. Mi suegra dijo que Single ahora no tiene padre ni madre, y que la familia Lu no puede quedarse de brazos cruzados. Quiere que Louis Zhou y yo acojamos a Single. Nuestro hogar y criarla como nuestra propia hija. En ese momento, apoyé mi mano en mi estómago y permanecí en silencio por un largo tiempo. He conocido a Single algunas veces, es muy hermosa, con ojos grandes, piel clara y una sonrisa que se asemeja a una muñeca en un escaparate. Cada vez que me ve, me llama obedientemente, tía, me sirve agua y me toca el vientre, diciendo, la hermanita definitivamente me querrá mucho en el futuro. Solía pensar que era solo una niña algo sensible que era muy buena leyendo las expresiones de la gente. Así que cuando mi suegra lo mencionó, no fui completamente incapaz de aceptarlo. Después de todo, la niña ha perdido a ambos padres y es verdaderamente lamentable, pero justo cuando estaba a punto de decir, déjame discutirlo con Zhou, líneas de texto gris tenue aparecieron repentinamente ante mis ojos. Era como si alguien estuviera escribiendo recordatorios en el aire justo frente a mí. No estoy de acuerdo. Single no es una criatura lamentable, es un espíritu malévolo que lleva una piel de niña. Esperará hasta que te duermas, durante tu confinamiento posparto. Luego llevará a tu hija al balcón y dejará que la niña caiga desde el piso 26. Pensarás que fue la negligencia de la niñera del confinamiento, llevándote al borde de la locura, Louis Zhou, en sus esfuerzos por cuidarla y encargarse de los arreglos de tu funeral. Finalmente será empujado por las escaleras por ella, terminando en estado vegetativo, heredó el dinero que dejaste, y después de llegar a la mayoría de edad, usó la compensación y la propiedad para vivir una vida próspera. Me quedé congelado en la entrada del hospital. El viento de verano rozó mi cara, pero se sentía tan frío como el hielo. Mi suegra seguía llorando por teléfono. Bankin, sé que estás a punto de dar a luz, pero Single ya tiene 10 años y no será un gran problema. Puede lavar platos, barrer el piso. Y en el futuro, incluso puede ayudarte a cuidar al bebé. Tu y Zhou están bien, con una casa grande. No es fácil darle una habitación. ¿Mis palmas? Al instante, me invadió un sudor frío. Miré mi vientre muy hinchado y de repente sentí una claridad aterradora. Sentir lástima es una cosa, mi hija es otra muy distinta. No puedo arriesgar la vida de mi hija por si un niño es realmente tan malo o no. Así que me oí decir con voz temblorosa pero firme, mamá, no, estoy a punto de dar a luz y no es conveniente acoger a otro niño en casa. Podemos aportar dinero para la situación de Single, pero ella no puede mudarse. Mi suegra guardó silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Probablemente no esperaba que yo, con quien siempre había sido fácil hablar, me negara con tanta firmeza. Dejó de llorar y su tono se volvió serio. Bankin, ¿qué quieres decir con eso? Single no es una extraña, es descendiente de la difunta hermana de Zhou. Apreté el teléfono con fuerza, intentando mantener la calma. Sé que no es una extraña, por eso dije que podemos contribuir económicamente. Ella puede seguir viviendo aquí con todos ustedes, y cubriremos los gastos mensuales de manutención, la matrícula, las clases particulares, la ropa y los refrigerios. Pero estoy en mi tercer trimestre, a punto de dar a luz, y no es conveniente tener otro niño de 10 años en casa. Mi suegra pareció haber escuchado algo absurdo. ¿Qué tiene de malo tener 10 años? A los 10 años empiezan a entender las cosas. No tiene 2 o 3 años, necesitando que la cargues y la alimentes. Además, después de dar a luz, necesitarás a alguien que te eche una mano. Single se ha portado bien desde pequeña. Que te ayude a buscar pañales o a pasarte un biberón es mucho mejor que contratar a alguien de fuera, ¿no? Sentí una opresión en el pecho mientras escuchaba.
La frase «echar una mano» salió de su boca con tanta naturalidad. Sin embargo, las palabras ante mis ojos, línea por línea, me helaron la sangre. No te dejes engañar por ella. Es la mejor fingiendo ser obediente. La primera vez que lastimó a alguien fue cuando ella tenía 7 años, su madre estaba embarazada de su segundo hijo y a punto de dar a luz, así que derramó aceite deliberadamente en las escaleras. Todos pensaron que fue un accidente. Contuve la respiración. La madre de Sensingel, que también es mi cuñada Senjianin. De hecho quedó embarazada de un segundo hijo, pero ese niño no fue conservado antes de que me casara. Escuché a Luizhou mencionarlo una vez, diciendo que Senjianin se cayó en casa cuando tenía 7 meses de embarazo. El adulto se salvó, pero el niño se perdió. Después de eso, la salud de Senjianin nunca fue muy buena, y el médico dijo que había riesgo si volvía a quedar embarazada. Por eso ella y su cuñado solo criaron a Sensingel. En aquel entonces, toda la familia decía que Senjianin tenía una vida difícil, pero si las palabras que tenía delante eran ciertas, esa caída podría no haber sido un accidente en absoluto. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi suegra todavía intentaba persuadirme. Wannin, no puedes ser tan egoísta. Tú misma estás a punto de ser madre. ¿Cómo no sentir compasión por un niño que no tiene madre? Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo, vi mi propio reflejo en la puerta de cristal del hospital, pálida pero tranquila. Mamá, siento compasión por ella, así que estoy dispuesta a pagar, pero también siento compasión por el niño en mi vientre. No lo traeré a nuestra casa. Mi suegra finalmente se enojó. Eres una extraña. ¿Qué derecho tienes a tomar decisiones por la familia Lu? No pude contenerme más. Entonces deja que Luizhou decida por sí mismo. Si insiste en traer a Sensingel aquí, me iré. Mi suegra jadeó bruscamente. ¿Me estás amenazando con irme de casa? No, dije. Me estoy protegiendo a mí misma y al niño. Con eso, colgué el teléfono directamente. Cuando la pantalla del teléfono se apagó, me di cuenta de que mis dedos temblaban violentamente. Me quedé apoyada contra el pilar de la entrada del hospital durante un largo rato. El pequeño dentro de mí pareció sentir mi inquietud y dio una suave patada. Bajé la cabeza y me acarició suavemente el vientre. Bebé, mamá no dejará que nadie te haga daño. No le conté a Luizhou sobre las palabras que vi enseguida. En cuanto llegué a casa ese día, era demasiado absurdo. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo habría creído yo misma. Solo le conté sobre la llamada de mi suegra. Luizhou es el gerente de proyectos en el Instituto de Diseño Arquitectónico, suele estar ocupado con el trabajo, tiene una personalidad amable y rara vez discute conmigo. Después de escuchar, permaneció en silencio durante un largo rato. Lo miré, sintiendo que mi corazón se hundía poco a poco. Efectivamente, lo primero que dijo fue, Wannin, Singel es realmente lamentable. Me senté en el sofá, presionando mi mano contra mi estómago y le pregunté fríamente, ¿y qué? Luizhou se agachó frente a mí, suavizando su tono. No estoy tratando de obligarte, es solo que Jianin solo tiene este hijo. Ahora que Jianin y su esposo se han ido y nuestros padres son viejos y pobre salud, Singel se quedó con ellos y nadie la cuidó realmente. Solo tiene 10 años. Lo miré a los ojos. Yo también estoy a punto de dar a luz. Nuestro hijo también es muy pequeño. Luizhou se sorprendió. Continué, si quieres ayudar a Singel, está bien, dale dinero cada mes, transfiérela a una nueva escuela. Contrátale un consejero psicológico, busca un internado para ella. Incluso podemos visitarla los fines de semana, pero dejarla vivir en nuestra casa no es una opción. Luizhou frunció el ceño. ¿Por qué reaccionas tan fuerte? ¿No te gustaba Singel antes? Por supuesto que me gustaba. Le compré vestidos de princesa, lápices de acuarela y le encargué pasteles de cumpleaños. Siempre me abrazaba y decía, la tía es la mejor, pero ahora, al recordar esos ojos demasiado sensibles, solo siento un escalofrío. No puedo decir que vi esas palabras. Solo puedo decirlo de otra manera. Tuve un sueño. Luizhou se congeló. ¿Qué sueño? Soñé que ella lastimaba a nuestra niño. La expresión de Luizhou se volvió de impotencia. Bankin, los sueños son lo opuesto. Lo miré y de repente me sentí muy cansada. No tienes que creer en los sueños, pero tienes que creer en mi actitud. Singel no puede mudarse, si insistes en acogerla. Me llevaré al niño y me iré. Luizhou no intentó persuadirme de nuevo esa noche, volvió a llamar a su madre y dijo que no estábamos en posición de acoger a Singel en este momento, pero que cubriríamos los gastos en el futuro.
Me senté a la mesa del comedor y escuché su voz baja que venía del balcón. Al principio, era relativamente tranquila, luego, la voz se volvió cada vez más suave, mezclada con algunas frases como, «Mamá, no seas así, no es Banking quien me obliga. Y está a punto de dar a luz». Después de eso, parecía que la persona al otro lado del teléfono había cambiado a mi suegro. Escuché que Louiseau permaneció en silencio durante un largo tiempo. Cuando regresó a la sala de estar, su expresión era muy desagradable. Pregunté, «¿Qué dijo tu padre?» Se frotó la templos. «Papá piensa que no debería haberme negado. Dijo que Single es un hijo de la familia Sen y también un nieto de la familia Lu, por lo que no se le puede dejar afuera para que se rían de él». Me burlé, el supuesto ser objeto de burlas. Significa que no pueden criarlo ellos mismos, pero tienen miedo de que otros digan que no les importa, por lo que quieren endosarnos al niño. Louiseau no habló, lo entendió en su corazón. La abuela tiene mala salud y el abuelo se lesionó la espalda trabajando en obras de construcción cuando era joven. En los últimos años, su temperamento se ha vuelto cada vez más extraño. Viven en una casa vieja en la ciudad del condado. Dependen de sus pensiones para salir adelante. Después de que Sengianin y su cuñado fallecieron, la compensación y el dinero del seguro fueron retenidos temporalmente por la abuela. En teoría, Single no está sin alguien que la cuide. El pensamiento de mis suegros era bastante simple. No querían gastar demasiado esfuerzo. Ni querían enfrentarse a un niño que podría tener problemas psicológicos todos los días. Mientras tanto, Louiseau y yo teníamos una casa en la ciudad, un ingreso estable, y yo estaba a punto de dar a luz. Después de lo cual contrataríamos a una niñera para el confinamiento, a sus ojos. Nuestro lugar era simplemente la opción más adecuada. Miré a Louiseau, cubriremos los gastos y nos ocuparemos de las necesidades diarias, pero traerlo a nuestra casa está fuera de discusión. Louiseau susurró, «Lo sé». Sin embargo, «Lo sé», no me tranquilizó. Porque esas palabras aparecieron de nuevo ante mis ojos. Él accedió ahora porque piensa que estás embarazada y no deberías estar molesta. Después de que nazca el niño, gradualmente ablandará su corazón. Primero dejará que Single se quede los fines de semana, luego durante las vacaciones. Y finalmente, la dejará quedarse a largo plazo, hervir una rana en agua tibia, nunca dejar que dé el primer paso. Miré fijamente esas palabras, sintiendo un escalofrío recorrer mi corazón poco a poco. Resulta que el verdadero terror no es ser forzado por otros. Es la gente que te rodea, bajo el pretexto de, solo por un tiempo, o, solo para ayudar, lentamente empujándote a ceder. A la mañana siguiente, mi suegra comenzó a llamarme frenéticamente. No contesté. Ella envió otro mensaje, «Wanin». Single lloró toda la noche, diciendo que su tía no la quiere. Ya no tiene madre. ¿Cómo pudiste soportar hacerla sentir abandonada de nuevo? Tú misma eres mujer. Si tu propia hija alguna vez enfrentara algo así, ¿cómo querrías que los demás la trataran? Miré la pantalla, mis dedos se detuvieron por un largo tiempo. Si no fuera por esas palabras, tal vez me habrían dolido estos comentarios, pero ahora, simplemente me parece absurdo. ¿Por qué mi hija tiene que pasar por algo así? ¿Por qué debería estar atada al trágico destino de la hija de un extraño? Le respondí, «Mamá, mi postura no cambiará, por favor deja de chantajearme emocionalmente». Después de enviar el mensaje, mi suegra no respondió. Al mediodía, Louiseau me llamó, sonaba exhausta. «Wanin, ¿mamá te envió un mensaje?» «Sí, lo hizo, no te lo tomes a pecho, solo está ansiosa». Me reí entre dientes. «Tiene prisa, así que tengo que ceder». «Eso no es lo que quise decir». «Entonces, ¿qué quisiste decir?» Silencio al otro lado del teléfono. De repente ya no quiero andarme con rodeos. «Louiseau, si crees que soy fría, si crees que soy despiadada, entonces dejémoslo claro ahora mismo. Puedes elegir a Single, pero yo definitivamente elegiré a nuestro hijo». Louiseau se puso ansiosa. «Wanin, no sigas diciendo cosas así». «No lo digo a la ligera». Mi voz era tranquila. «Te estoy dando un límite». Respiró hondo al otro lado de la línea. Después de un momento, dijo, «No traeré a Single a casa, solo concéntrate en cuidarte durante el embarazo». Colgué el teléfono. Pero no sentí paz mental. Por la tarde, contacté a un compañero de la universidad que trabaja como abogada. No mencioné las palabras, solo le pregunté, si una pareja tiene un desacuerdo serio sobre si criar al hijo de un familiar, ¿puede la esposa embarazada solicitar el divorcio? La compañera de clase estaba muy sorprendida. «¿Qué pasó entre usted y Louiseau?» «No pregunte por ahora». Hizo una pausa y dijo, «Durante el embarazo, el hombre no puede presentar una demanda, pero la mujer sí. Si realmente planea hacer esto, asegúrese de guardar pruebas, incluidos registros de chat, grabaciones,
amenazas de violencia doméstica y cosas por el estilo, además. Después de que nazca el niño, lo más probable es que se le otorgue la custodia, dije gracias. Después de colgar el teléfono, tomé capturas de pantalla de todos los mensajes de mi suegra e hice todo lo posible por grabar las llamadas entre Liu Weizhou y sus padres. Nunca imaginé que algún día tendría que protegerme de mi propio esposo y su familia de esta manera, pero el niño está en mi vientre, no puedo permitirme ser ingenua. En la noche del tercer día, Liu Weizhou regresó antes de lo habitual. Él llevaba mis castañas asadas con azúcar favoritas y una caja de nido de pájaro. En el pasado, me habría reído de él por desperdiciar dinero, pero ese día, mientras miraba esas cosas, solo sentí una opresión en mi corazón. Peló las castañas y me las entregó. No estés más enojada, está bien, no respondí. Liu Weizhou suspiró, ya se lo he dejado claro a mis padres, Single no se quedará en nuestra casa. Lo miré, ¿estuvieron de acuerdo? No. ¿De qué sirve que lo expliques claramente? Liu Weizhou frunció los labios. Yo me encargaré. Cuando dijo esto, su mirada se desvió, lo capté. Después de quedar embarazada, a menudo me siento cansada fácilmente, pero en ese momento, mi mente estaba inusualmente clara. ¿Tienes otros planes? Se quedó en silencio, mi corazón se hundió. Liu Weizhou, habla. Parecía estar acorralado. Finalmente susurró, quiero encontrar una escuela internado privada en la ciudad para Single. Que venga a la ciudad, primero a la escuela. Que se quede en la escuela durante la semana y que sus padres la recojan los fines de semana, o iré yo a verla. Lo miré fijamente, casi riendo de frustración. ¿Crees que hay alguna diferencia entre esto y traerla a la ciudad? Hay una gran diferencia. Se apresuró a explicar, ella no vive con nosotros. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con los fines de semana? ¿Las vacaciones de invierno y verano? ¿Qué pasa si se enferma? ¿Qué pasa con las vacaciones escolares? Liu Weizhou frunció el ceño. Ban Qin, no siempre puedes asumir lo peor en cada situación. Lo dije palabra por palabra, porque una vez que algo malo sucede, el precio es mi hija. Me miró con un atisbo de dolor en los ojos. ¿Por qué estás tan en contra de Single? Es solo una niña. Otra vez con lo mismo, es solo una niña. Como si los niños no tuvieran celos, no mintieran, no lastimaran a la gente. De repente le pregunté, ¿recuerdas el aborto espontáneo de Jianin hace 7 años? Liu Weizhou se quedó helado. ¿Por qué? Saca esto a relucir de repente. ¿Por qué se cayó entonces? Las miradas eran resbaladizas. ¿Quién dijo eso? Eso es lo que dice toda la familia. ¿Lo viste con tus propios ojos? La expresión de Liu Weizhou cambió. Ban Qin, ¿qué quieres decir? Sé que no tengo pruebas, pero aún así no puedo evitar preguntar, ¿quién más estaba en casa ese día? La voz de Liu Weizhou se hizo más grave. Single, lo miré sin decir una palabra. De repente se levantó. ¿Sospechas que una niña de 3 años causó el aborto espontáneo de su madre? Mi corazón dio un vuelco. 3 años, las palabras ante mis ojos dicen, 7 años. Recordé mal el tiempo. ¿O lo que está escrito en esas palabras no es lo mismo que sé? Inmediatamente presioné más. ¿Qué edad tenía Single cuando Jianin tuvo el aborto espontáneo? Tenía poco más de 3 años. La voz de Liu Weizhou contenía una ira contenida. En ese momento, apenas podía hablar con claridad. ¿Cómo pudiste pensar en ella de esa manera? Me congelé. ¿Podrían esas palabras haber sido erróneas? ¿Sin Jianin ha estado en problemas más de una vez? Pronto, el texto gris flotó ante mis ojos de nuevo. No es Sin Jianin, es la madre biológica de Sin Single. Sin Jianin no es su madre biológica. Me estremecí por completo. Esta frase me golpeó como un rayo. Sin Single no es la hija biológica de Sin Jianin. ¿Cómo es posible? Llevo 2 años casada con Liu Weizhou y nadie ha mencionado este asunto. Todos dicen que Sin Single es la hija de Sin Jianin y su cuñado, pero las palabras siguen desplazándose. Sin Single es la hija del cuñado y su exnovia. Después de dar a luz, la exnovia vino a la puerta, obligando al hombre a reconocerla como suya. Para mantener su matrimonio, Sin Jianin se tragó su orgullo y se llevó a la niña para criarla. Más tarde, cuando su exnovia cayó accidentalmente de un edificio, Sin Single fue traída oficialmente de vuelta a la familia Sin. Desde pequeña sabía que llorar funcionaba, fingir ser obediente funcionaba, y hacer que los adultos se sintieran culpables era lo más efectivo. Mi corazón latía tan rápido que parecía que
Estaba a punto de estallar. Si esto es cierto, entonces la familia Liu ha ocultado demasiadas cosas. Le pregunté a Liu Weizhou, ¿Sin Single es realmente la hija biológica de Jianin? Su expresión cambió por completo. En ese momento, ya sabía la respuesta, no lo negó, solo preguntó rígidamente, ¿quién te lo dijo? Sonreí, así que todos lo sabían, solo yo no lo sabía. Al ver mi expresión cambiar, Liu Weizhou explicó rápidamente, Ban Qin, este asunto es bastante complicado. En aquel entonces, Jianin decidió adoptar a Single y la trató como a su propia hija. La familia tenía miedo de que los extraños chismorrearan, así que nadie lo mencionó. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? No creo que sea necesario, innecesario. Mis dedos temblaron de ira. Quieres meterla a la fuerza en mi casa, pero crees que su pasado es innecesario para contármelo. Liu Weizhou se puso ansioso. El pasado de una persona no define si un niño es malo. ¿Dije yo que era mala? Lo miré fijamente. Solo estoy preguntando, ¿cuántas cosas más me estás ocultando? No pudo responder. Esa noche, tuvimos nuestra primera gran pelea. Al final de la discusión, mi estómago se tensó y un dolor agudo y persistente me atravesó la parte baja del abdomen. Liu Weizhou estaba aterrorizada e inmediatamente me ayudó a acostarme. Luego llamó al obstetra. El médico aconsejó monitorear los movimientos fetales e ir al hospital si el dolor persistía. Me acosté en la cama, escuchando cómo Liu Weizhou se disculpaba repetidamente, a mi lado, pero no había ternura en mi corazón, solo sentía un miedo persistente. Una niña cuyo pasado se ocultaba capa por capa, creciendo en una familia compleja, una niña que probablemente sabía cómo explotar la culpa de los adultos. Además de esos recordatorios espeluznantes, no podía permitir que se acercara a mi hija. Pensé que después de esa noche, Liu Weizhou al menos se calmaría por un tiempo. Como resultó, subestimé la obsesión de sus padres. A las 9 en punto del sábado por la mañana, sonó el timbre. Estaba en el dormitorio doblando la ropa recién comprada para el bebé. Liu Weizhou había bajado a recoger un paquete, así que estaba sola en casa. Cuando sonó el timbre por primera vez, pensé que era el vecino. El segundo timbre, el tercero, cada vez más urgente. Caminé hacia el vestíbulo, abrazada a mi cintura, y estaba a punto de mirar por la mirilla cuando de repente apareció ante mis ojos un texto gris: no abra la puerta. Afuera están sus suegros y Single. Han traído maletas y planean quedarse por ahora. Una vez que entren, no se irán. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. Casi al mismo tiempo, la voz de mi suegra sonó al otro lado de la puerta. Wan Yin, abre la puerta, es mamá. Contuve la respiración y miré por la mirilla. Efectivamente, mi suegra estaba al frente, con una expresión cansada pero resuelta en el rostro. Mi suegro estaba detrás de ella, arrastrando dos grandes maletas. Llevaba un vestido blanco, una mochila rosa y estaba de pie tranquilamente a un lado. Bajó la cabeza, pareciendo un gatito empapado por la lluvia. Si no fuera por esas palabras, podría haberme suavizado, pero en ese momento, solo sentí un nudo en el estómago. La suegra volvió a tocar el timbre. Wan Yin, sé que estás en casa, abre la puerta primero, hablemos adentro. No dije una palabra, me retiré lentamente a la sala de estar y tomé mi teléfono para llamar a Liu Weizhou. Sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Qué pasa? Tus padres trajeron a Single aquí, están justo afuera. La voz al otro lado del teléfono claramente entró en pánico. ¿Qué? Trajeron equipaje. La voz de Liu Weizhou inmediatamente se volvió urgente. No abras la puerta, vuelvo enseguida, dije fríamente. Será mejor que te des prisa. La paciencia fuera de la puerta se estaba agotando rápidamente. La suegra comenzó a golpear la puerta. Wan Yin, ¿qué quieres decir con esto? Los ancianos están aquí, y no abrirás la puerta. La voz de mi suegro se hizo aún más fuerte. No tiene modales. Weizhou, casarse con una mujer así es verdaderamente la peor suerte en 8 vidas. Me senté en el sofá y encendí la grabadora de voz de mi teléfono. Los insultos de mi suegro se volvieron cada vez más duros. Es solo una mujer embarazada, pero actúa como si fuera una antepasada. Esta es la casa de la familia Lu. ¿Qué derecho tiene a impedirnos el paso? Una vez que nazca el niño, llevará el apellido Lu. ¿Qué le da derecho a bloquear a la familia Lu? Me toqué el estómago, sintiendo ira y frío por dentro. Este apartamento fue comprado por Liu Weizhou antes de nuestro matrimonio, pero después de casarnos, pagamos la hipoteca juntos y le añadimos muchas cosas. Más importante aún, soy la dueña de esta casa. Nunca me han tratado como a una igual. A sus ojos, solo soy una mujer destinada a tener hijos para la familia Lu. Afuera de la puerta,
Sensingel de repente habló, su voz era suave y temblorosa, al borde de las lágrimas. Abuela, olvídalo, a la tía no le caigo bien, puedo volver. La abuela sintió inmediatamente el corazón roto, tonta. Niña, tu tía solo está confundida por ahora, tu tío no te abandonará. El abuelo resopló fríamente, déjala que intente no tomarlo. Miré fijamente la interfaz de grabación del teléfono, mis dedos helados. Más de 10 minutos después, Lu Weizhou regresó corriendo. Tan pronto como se abrieron las puertas del ascensor, escuché los gritos de mi suegra hacerse más fuertes. Weizhou, finalmente has vuelto, mira a tu esposa, nos deja afuera como si fuéramos ladrones. Lu Weizhou bajó la voz, papá, mamá, ¿por qué están aquí? ¿No dije que discutiríamos esto más tarde? Dijo el suegro enojado, ¿qué hay que discutir? He traído a la persona y se quedarán aquí hoy. Lu Weizhou, no. Hubo un momento de silencio afuera de la puerta, yo también me quedé atónito. Esta vez, Lu Weizhou sorprendentemente no cedió de inmediato. La suegra lloró aún más fuerte. Weizhou, Sin, acaba de perder a sus padres. ¿Vas a abandonarla también? Sin, él también sollozó. Tío, ¿de verdad soy tan molesto? ¿No debería estar vivo? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, Lu Weizhou entró claramente en pánico, lo oí agacharse para consolarla. No, Sin, no digas eso. Texto gris flotó ante mis ojos. Mira, está empezando de nuevo. Sabe que los adultos son los que más temen que diga tales cosas. Usará la autolesión para amenazar, obligando a todos a retroceder. Mi corazón se hundió poco a poco, la voz de Lu Weizhou sonaba cansada. Mamá, papá, bajen conmigo primero, los llevaré a comer algo. Sin tampoco ha desayunado todavía. Bien. La suegra se negó, entremos primero. El tono de Lu Weizhou se volvió más serio. Guanyin está a punto de dar a luz, ella no puede soportar ningún estrés. El suegro maldijo. Al final, Lu Weizhou lo convenció de entrar en el ascensor. Después de que se fueron, no me relajé, porque sabía que esto era solo temporal. Efectivamente. Una hora después, Lu Weizhou me envió un mensaje, los llevaré al hotel primero. Sin es muy inestable emocionalmente, volveré más tarde. Le respondí, será mejor que recuerdes tu promesa. Sin no puede mudarse. Lu Weizhou respondió rápidamente, lo sé. Miré esas 3 palabras. Pero mi corazón se volvió cada vez más frío, porque para algunas personas, saber, nunca pueden soportar una sola súplica entre lágrimas de la familia. Esa noche, Lu Weizhou regresó a casa muy tarde, no he dormido nada. Cuando entró, llevaba el olor a cigarrillos consigo, no suele fumar mucho. A menos que esté bajo mucha presión, me senté en el sofá de la sala, observándolo. Se detuvo, mientras se cambiaba los zapatos, como un estudiante que había hecho algo incorrecto. ¿Por qué no estás dormido todavía? Pregunté, ¿dónde están? Los han llevado a un hotel. ¿Dónde está Sin? También en el hotel. Lo miré a los ojos. ¿Qué hay de mañana? Lu Weizhou guardó silencio por unos segundos. Mi corazón dio un vuelco, se acercó a mí y habló en voz baja. Bankin, Sin realmente no está en un buen estado ahora mismo, no deja de llorar. Dice que tiene miedo de que cuando despierte, nadie la quiera más. Consulté a un psicólogo. Y el doctor dijo que acaba de perder a ambos padres, así que no debería ser trasladada con demasiada frecuencia. Me burlé, así que, quiero que se quede en nuestra casa un par de días primero. Me levanté bruscamente, mi estómago estaba muy pesado, y me levanté demasiado rápido. Lo que hizo que mi visión se oscureciera por un momento. Lu Weizhou extendió la mano apresuradamente para sostenerme, sacudí su mano. Lu Weizhou, ¿eres sordo al habla humana? Él también se puso ansioso. Son solo 2 días, hoy son 2 días, mañana será una semana, y al día siguiente será a largo plazo. No, ¿qué garantía tienes? Su voz bajó, lo prometo. Me reí hasta que me ardieron los ojos. ¿Cuánto es tu promesa que vale la pena? Esas palabras hicieron que el rostro de Lu Weizhou palideciera. Me miró. Bankin, sé que el embarazo es difícil para ti, y sé que estás sensible ahora mismo, pero Sin es solo una niña. ¿Qué podría hacerte? Hablé palabra por palabra. ¿Qué podría hacerle a mi hija? Lu Weizhou cerró los ojos, como si reprimiera su ira. ¿Por qué tienes que pensar en ella como tan maliciosa? Porque no quiero arrepentirme, solo por un sueño. No dije una palabra. De hecho, para él, solo fue un sueño. Para mí, son esos recordatorios que vienen de la nada, los innumerables finales trágicos que podrían ocurrir. No tengo forma de probarlo. Pero tampoco tengo la obligación de probarlo con la vida de mi hija. Me di la vuelta y volví al dormitorio, sacando la maleta que había preparado hacía tiempo. Lu Weizhou se congeló. ¿Qué estás haciendo?
Mudarse, su expresión cambió instantáneamente. ¿A dónde puedes ir ahora con una barriga tan grande? Mi casa de antes de la boda. Ese apartamento lo compraron mis padres para mí, un pequeño apartamento de 2 habitaciones, no muy lejos de donde vivo actualmente. Ha estado alquilado desde el matrimonio, hace unos días. Contacté al inquilino para rescindir el contrato de arrendamiento. Pagué la penalización por incumplimiento de contrato y lo hice limpiar por el servicio de limpieza. Está listo para mudarse en cualquier momento. Luizou claramente no esperaba que estuviera preparado, bloqueó la puerta. No, no puedes irte. Entonces no dejes que Sensinga entre. Me miró con dolor. ¿Tienes que obligarme? Levanté la vista, mirándolo con calma. No soy yo quien te obliga. Es toda tu familia quien me obliga. Una lucha brilló en los ojos de Luizou. Justo en ese momento, sonó su teléfono, lo miró. Era su suegra llamando. Dudó antes de contestar. El altavoz no estaba encendido. Pero la sala de estar estaba demasiado silenciosa, y aún escuché el llanto de mi suegra. Luizou, sin él está, desaparecido. Luizou ha cambiado drásticamente. ¿Qué quieres decir con que falta? Gritó la suegra. Dejó una nota diciendo que ya nadie la quiere, y ella va a encontrar a su madre. Luizou entró en pánico al instante, agarró las llaves de su coche y salió corriendo. Antes de irse, se volvió para mirarme. Wannin, por favor no hagas un escándalo ahora mismo. Voy a encontrar a Singa. Observé su figura que se alejaba, mi corazón se heló por completo. No estaba haciendo un escándalo de principio a fin, solo me aferraba a mi límite, pero en su corazón, la desaparición de Sinsinga era un gran problema, mi hija, y yo solo estaba haciendo una rabieta. Después de que Luizou se fue, el texto gris apareció de nuevo. Ella no se ha ido muy lejos, escondida en la escalera de incendios del hotel. Ella sabía que todos la estarían buscando. Quería demostrar que tan pronto como llorara y hiciera un escándalo, Luizou te abandonaría. Cerré los ojos y respiré hondo. Media hora después, Luizou envió un mensaje. Lo encontré. Ella tuvo una crisis emocional, así que me quedaré con ella en el hotel esta noche. Solo respondí con 2 palabras, como tu deseo. Entonces, llamé a la empresa de mudanzas, a la 1 de la mañana. Los trabajadores de la empresa de mudanzas llegaron a la puerta. Tomé toda mi ropa, documentos, registros de control prenatal y artículos para bebés conmigo. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa en la que había vivido durante 2 años. En la cocina todavía estaban los suplementos de calcio prenatal que Luizou me había comprado. Los calcetines pequeños del bebé colgaban en el balcón. Nuestra foto de boda colgaba en la pared, y en la foto, sonreía con gran felicidad. Pero a veces la felicidad se rompe muy rápido. Tan rápido que solo hace falta una persona que no debería haber entrado y un marido que no puede ver las cosas con claridad. Cuando cerré la puerta, las lágrimas finalmente cayeron, pero no miré hacia atrás. El primer día de mudarme a la casa prematrimonial, apenas dormí en toda la noche. No por arrepentimiento, fue porque mi cuerpo estaba demasiado cansado, y mi corazón estaba demasiado tenso. La limpieza se había hecho, la casa estaba ordenada, pero después de haber estado desocupada durante tanto tiempo, todavía hay un leve, con un olor a vacío flotando en el aire. Me senté en la alfombra del salón, guardando la ropita del bebé en el armario una por una. Cuando doblé un body rosa, de repente empecé a llorar. Había imaginado muchas veces cómo sería después del nacimiento del bebé. Luizou me esperaría fuera de la sala de partos, sostendría torpemente a nuestra hija, le sacaría muchas fotos y se levantaría por la noche para prepararle la leche. Discutiríamos y también nos sentiríamos agotados, pero lo superaríamos juntos. Nunca imaginé que antes de que naciera nuestra hija, su padre ya priorizaría las emociones de otra niña sobre su seguridad. A la mañana siguiente, Luizou finalmente se dio cuenta de que me había mudado. Me llamó con voz urgente y ronca. Bankin, ¿dónde estás? Le dije, en mi propia casa. ¿Cómo pudiste mudarte en medio de la noche? ¿Tienes idea de lo peligroso que es eso? Al oír esta preocupación, de repente me pareció irónico. ¿Es más peligroso que Sengel mudándose? Se congeló, después de unos segundos, susurró, Sengel realmente casi tuvo un accidente anoche. No tuvo un accidente, dije, solo hizo que todos pensaran que lo tendría. El tono de Luizou denotaba disgusto. No hables así de un niño. Cerré los ojos. Luizou, divorciémonos. El otro extremo del teléfono quedó en completo silencio. Pasó mucho tiempo antes de que preguntara, como si no pudiera creerlo. ¿Qué dijiste? Divorcio, solo por Sengel. No, dije,
por ti, sabías que tenía miedo, sabías que estaba a punto de dar a luz, sabías que me había explicado perfectamente, sin embargo, seguiste retrocediendo una y otra vez, tenías una opción. Simplemente elegiste no estar a mi lado. La voz de Lu Wizhou tembló. Guanyin, nunca pensé en abandonarte a ti y al niño, pero tú nunca pensaste en protegernos. Después de decir eso, colgué el teléfono. Pronto, comenzó a llamar frenéticamente, no lo acepté, me envió un mensaje, hablemos en persona. Estás emocionalmente inestable ahora mismo. No tomes ninguna decisión. ¿Puedo llevar a Single de vuelta al pueblo del condado, Guanyin? No bromeé sobre el matrimonio, miré esos mensajes y no sentí más que agotamiento. Le respondí, haré que mi abogado te envíe los papeles del divorcio, si no estás de acuerdo, presentaré una demanda. Después de enviarlo, lo bloqueé temporalmente, lo sé, esto es duro. Pero no puedo darle más oportunidades para que me desgaste. Al mediodía, hice una cita con la empresa de atención a la maternidad para reconfirmar el servicio, y contacté al obstetra para cambiar el hospital de parto a uno privado más cercano a la nueva casa. No quiero que la familia de Lu Wizhou sepa sobre mi plan de parto. Por la noche, mi madre me llamó, pudo notar que algo andaba mal en mi voz y siguió presionando para obtener detalles. No me atreví a mencionar esas palabras inquietantes. Solo dije que la familia de Lu Wizhou quería que adoptáramos un niño de un pariente, y yo no estuve de acuerdo, lo que llevó a una situación muy desagradable. Mi madre se enfureció al instante. ¿Estás a punto de dar a luz? ¿Han perdido la cabeza? Mi padre le arrebató el teléfono. Guanyin, ¿dónde te quedas ahora? Mamá y papá vendrán mañana. Mi nariz hormigueó de emoción. Papá, estoy bien, incluso si tú estás bien, todavía necesitas a alguien contigo. La tarde siguiente, llegaron mis padres. En el momento en que mi madre entró y vio mis ojos hinchados, me abrazó y comenzó a llorar. Niña tonta. ¿Por qué no dijiste algo antes? Apoyándome en su hombro, finalmente lloré como una niña, llena de quejas. Mi madre me dio una palmadita en la espalda mientras me regañaba. Ese tonto Lu Wizhou, abandonando a su propia esposa e hijo para entrometerse en los asuntos de los hijos de otras personas. Mi padre estaba mucho más tranquilo. Me preguntó, ¿lo has pensado bien? Asentí. Sí, entonces divorciémonos, dijo mi padre, criaremos el niño juntos, no tengas miedo. En ese momento, mi corazón, que había estado en suspenso durante tanto tiempo, finalmente se calmó un poco. No estoy sola. Incluso si Lu Wizhou no está detrás de mí, todavía tengo a mis padres. Y todavía me tengo a mí misma. Por la noche, el texto gris apareció de nuevo. Felicitaciones, has evitado la primera calamidad de la muerte. Pero Single no te dejará escapar fácilmente. Ya sabe que te has mudado, quiere ver a tu bebé. Mirando la última línea del texto. Mi corazón se oprimió repentinamente, me toqué el vientre y me dije a mí misma, no, ella nunca se acercará a mi hijo en esta vida. Presenté los documentos de la demanda de divorcio muy rápidamente. La abogada que me recomendó una compañera de la universidad, de apellido In. Con amplia experiencia en casos de derecho familiar, después de escuchar mi relato, me hizo una pregunta muy práctica. ¿Tienes pruebas para probar que el hombre obligó a Single a vivir con él? Le envié los registros de chat, los mensajes de mi suegra, la grabación de fuera de la puerta y el audio de Lu Wizhou admitiendo que quería que ella se quedara por un tiempo. De días después, tras escuchar la grabación, la abogada infrunció el ceño. Las palabras de tu suegro son bastante duras, sonreí con amargura. Hay palabras aún más duras, dijo. Ahora que estás en las últimas etapas del embarazo, el tribunal suele mediar primero. Si el marido no está de acuerdo, la probabilidad de que se conceda el divorcio en el primer intento no es alta. Asentí. Lo sé, pero quiero empezar el proceso. La abogada me miró y dijo con suavidad, eres muy lúcida. Me acaricié el vientre. Después de ser madre, tienes que ser lúcida. El día que el tribunal nos notificó la mediación, yo ya tenía 37 semanas de embarazo. Cuando Lu Wizhou me vio en la sala de mediación, había perdido bastante peso, tenía ojeras y la barba no estaba bien afeitada. Al ver mi barriga, instintivamente se movió para sostenerme. Di un paso atrás, su mano se quedó congelada en el aire y la luz de sus ojos se atenuó al instante. El mediador nos pidió que nos sentáramos. Las primeras palabras de Wizhou fueron, no estoy de acuerdo con el divorcio. Su voz era ronca, admito que no manejé bien esto, pero no traicioné nuestro matrimonio, ni lastimé a Guanyin, solo quería cuidar al niño que mi hermana dejó atrás.
Estoy dispuesto a enviar a Single de regreso con mis padres y asegurarme de que nunca vuelva a aparecer frente a Wanning. Si hubiera sido antes, podría haberlo creído, pero el texto gris frente a mí apareció fríamente, una táctica dilatoria. Dice que la enviará lejos ahora solo para persuadirte de que regreses. Una vez que nazca el niño, cuando estés débil, ocupada y de corazón blando, dejará que Single se acerque de nuevo. Siempre pensó, ella es solo una niña. Hablé con calma. Insisto en obtener el divorcio. Louiseau de repente me miró, sus ojos llenos de dolor. Wanning, ¿de verdad no me estás dando ninguna oportunidad en absoluto? Dije, si te di una, desde la primera vez que me preguntaste si quería acoger a Single, dije que no. Cuando tus padres la trajeron para bloquear la puerta, también dije que no. Desde el momento en que sugeriste que se quedara 2 días, dejé claro que si insistías. Me iría, lo oíste cada vez, es solo que cada vez creíste que eventualmente cedería. La sala de mediación quedó en silencio. Louiseau apretó el puño. Pensé que era solo una emoción momentánea. Lo miré, así que ese es el problema. No tomaste en serio mis miedos y límites. La mediación no tuvo éxito. Mientras salía del juzgado, Louiseau me alcanzó. Wanning, me detuve en seco. Preguntó en voz baja, ¿me dirás cuándo nace la niña? Lo miré y dije después de un largo rato, eres el padre de la niña y no negaré la relación legal, pero no dejaré que traigas a nadie que pueda hacerle daño cerca de ella. El rostro de Louiseau estaba pálida. Single nunca la lastimaría. Sonreí incluso ahora. Él seguía insistiendo en eso. Entonces no tenemos nada más que discutir. Me di la vuelta y entré al auto de mi papá. Antes de que la puerta del auto se cerrara, vi a Louiseau de pie en la entrada del juzgado, inmóvil. Como alguien abandonado, mi corazón todavía dolía un poco. Después de todo, lo había amado. Después de todo, una vez esperé sinceramente pasar mi vida con él, pero el dolor del corazón solo duró unos segundos. La hija en mi vientre se movió suavemente. Bajé la cabeza y toda vacilación desapareció. Puedo estar triste por amor, pero no puedo ser tonta por amor. Poco después de regresar a casa, mi suegra llamó desde un número desconocido. Contesté y puse la grabación. Comenzó a llorar tan pronto como habló. Wanning, ¿cómo puedes ser tan cruel? Louiseau no ha estado comiendo ni durmiendo bien estos últimos días. ¿Estás tratando de llevarlo a su muerte? Respondí con calma, fuiste tú quien forzó esto. Su voz se quebró. Entonces ella continué, ya envié a Single de regreso a la ciudad del condado. ¿Es suficiente? Pregunté, ¿vendrá durante sus vacaciones de invierno y verano en el futuro? Su suegra guardó silencio. Continué preguntando, ¿vendrá si está enferma? ¿Vendrá si necesita que alguien la acompañe a la escuela? ¿Vendrá si llora y dice que extraña a su tío? Mi suegra estaba furiosa. ¿Tienes que ser tan dura? Es solo una niña. ¿Qué daño podría hacerte? Colgué directamente. ¿Qué podría salir mal? Podría costarle la vida a mi hija. Mi trabajo de parto comenzó a las 3 de la mañana al principio, mi estómago se tensó intermitentemente, y luego el dolor se volvió regular. Mi madre inmediatamente despertó a mi padre. Tomó la bolsa de hospital previamente preparada y me llevó al hospital. En el camino, tenía tanto dolor que estaba cubierta de sudor frío. Sin embargo, permanecí inusualmente tranquila. No avisé a Louiseau, no fue por despecho. No quería ver sus padres en la puerta de la sala de partos, y especialmente no quería ver a Single. A las 7 de la mañana. Entré en la sala de partos, ola tras ola de dolor me invadió, como si intentara destrozarme, agarrándome a los pasamanos de la cama de parto. Solo un pensamiento permanecía en mi mente, bebé, sal, mamá te está esperando. A las 2:16 de la tarde. Nació mi hija, sus llantos eran fuertes. Su carita toda arrugada, como un melocotón recién lavado, la enfermera la acercó a mi cara. Mamá, mira, es una niña preciosa. Giré la cabeza para mirarla, y las lágrimas brotaron al instante. Nian Nian. Este era el apodo que había pensado durante mucho tiempo. Que sea recordada y rodeada de amor durante toda su vida. Después del parto, me llevaron de vuelta a la sala. Mi madre sostenía a Nian Nian en sus brazos, riendo y luego llorando. Mi padre estaba junto a la ventana, secándose las lágrimas en secreto. En ese momento sentí que todo había valido la pena. Al tercer día después del nacimiento de la niña, Louiseau aún se enteró de la noticia. Probablemente la escuchó de un amigo en común. Me llamó desde un número desconocido. No contesté. Me envió un mensaje. Wanqing, sé que has dado a luz. Solo quiero ver al niño. Prometo ir, solo, sin nadie más. Miré la palabra garantía, y la encontré evidente. Ya había hecho promesas antes también. No respondí.
después de ser dada de alta del hospital, volví directamente a mi casa. La niñera de posparto ya había llegado antes de tiempo. Y mi madre había ordenado la casa de manera ordenada. Nian Nian se porta muy bien, come y duerme y come, ocasionalmente cuando llora, su voz es suave y dulce, mi cuerpo no se está recuperando muy rápido, pero con mis padres y la niñera posparto cuidándome. La vida no es tan difícil como imaginaba, de hecho, es incluso más fácil que cuando estaba en la familia Lu durante mi tercer trimestre. No hay necesidad de preocuparse por los timbres de la puerta que suenan de repente. No hay necesidad de escuchar las quejas de la suegra. No hay necesidad de protegerse de un niño que podría aparecer en cualquier momento, y no hay necesidad de discutir repetidamente con el esposo, diciendo, ella es solo una niña. Un mes después, terminé mi confinamiento posparto. Lu Wizhou me contactó de nuevo. Esta vez no llamó pero envió un correo electrónico muy largo. Dijo que piensa en mí y en la niña todos los días. Dijo que lamenta no haber manejado el asunto de Cincinnati antes. Dijo que ya había enviado a Cincinnati un internado en la ciudad del condado, donde sus padres la vigilarán. Dijo que espera que retire la demanda y le dé una oportunidad a nuestra familia. Al final del correo electrónico, escribió, Guanqing, te amo, y también amo a nuestra hija. No quiero que Nian Nian nazca sin una familia completa. Después de leerlo, me senté frente a la computadora por un largo tiempo. Si no hubiera pasado por esas cosas, este correo electrónico habría sido suficiente para ablandar mi corazón, pero estoy muy ahora está despejado. Una familia completa no equivale a una familia segura. Si un padre no puede defenderse antes de que llegue el peligro, su presencia no es protección sino incertidumbre. Le respondí, no retiraré la demanda. Puede visitar al niño de acuerdo con la ley, pero el método de visita debe estar dentro de un rango seguro que yo apruebe. Cincinnati no tiene permitido aparecer. Después de enviar el correo electrónico, Lu Wizhou no volvió a responder. Unos días después, el texto gris volvió a aparecer. Lu Wizhou está empezando a dudar. La nueva asistente de su empresa está aprovechando la situación. Su nombre es Sujixia, joven, amable y muy buena para decir, si fuera yo, nunca te pondría en una posición tan difícil. Ella piensa que estás siendo irracional y siente lástima por Cincinnati. Se convertirá en la nueva candidata a madre de Cincinnati. Miré estas palabras, sin sentir ninguna agitación emocional en mi interior, incluso con ganas de reír. Si Sujixia realmente puede lograr que Lu Wizhou acepte el divorcio, le estaré agradecido. La gente siempre tiene que pagar el precio de sus elecciones. Lu Wizhou eligió creer en Cincinnati, entonces debería vivir su vida con aquellos que estén dispuestos a aceptar a Cincinnati. En cuanto a mí, solo necesito vivir bien con Nian Nian, pronto. La abogada Chin me informó que la segunda sesión de mediación había sido programada. Dijo, la actitud del hombre podría suavizarse esta vez. Pregunté por qué. La abogada Chin dijo significativamente, su agente ha indicado que el hombre ahora está dispuesto a discutir los términos. Después de colgar el teléfono, tomé a Nian Nian, que acababa de despertar, me miró con sus ojos oscuros como uvas y de repente sonrió ampliamente. Me incliné y le besé la frente. Nian Nian, mamá te guiará hacia adelante, solo aquellos que miren hacia atrás perderán. Antes de la segunda mediación. Conocí a Sujixia. Ese día, llevé a Nian Nian al hospital para su chequeo posparto del primer mes. Mi madre fue conmigo, mientras la niñera posparto descansaba en casa. El hospital estaba lleno, con padres sosteniendo a sus hijos haciendo fila en la entrada del departamento de salud pediátrica. Nian Nian acababa de recibir su vacuna y estaba acurrucada en mis brazos, gimiendo suavemente. Su carita estaba arrugada, como si le hubieran hecho una gran injusticia. Bajé la cabeza para consolarla. Está bien, mamá lo sabe, duele. Nian Nian es la más valiente. Ella no entendía. Solo apretaba sus puñitos, las lágrimas aún colgaban de las comisuras de sus ojos. Mi mamá fue a buscar el informe, mientras yo sostenía a la niña y esperaba en un banco en el pasillo. Justo entonces, una voz masculina familiar se escuchó desde adelante. Guanqing, levanté la vista. Lu Wizhou estaba no muy lejos, luciendo aún más delgado que la última vez que nos vimos. Llevaba una camisa gris, con las mangas remangadas hasta los antebrazos. Su mirada se detuvo en mi rostro por un momento antes de cambiar a Nian Nian en mis brazos. En ese instante, sus ojos se volvieron rojos. Ella, es Nian Nian. Instintivamente abracé a la niña más fuerte. Lu Wizhou dio un paso adelante, luego se detuvo, tal vez recordando lo que le había dicho. No se acercó imprudentemente. Su voz salió ronca. ¿Puedo verla? Solo una mirada.
Antes de que pudiera hablar, una voz clara de repente provino de la esquina del pasillo. Ingeniero Lu, tengo el comprobante de registro. Una joven se acercó rápidamente, llevaba un suéter blanco de punto y jeans azul claro, con el cabello recogido en una coleta baja. Luciendo limpia y amable, sostenía a un niño de la mano. Sensingel, mi cuerpo se congeló al instante. Sensingel llevaba un vestido amarillo pálido hoy, su rostro algo pálido y sus labios sin color, como si estuviera enferma. Levantó la vista y me vio. Luego vio a Nian Nian en mis brazos. En esos grandes ojos originalmente inocentes, un destello de frío escalofriante pasó repentinamente, tan rápido que si no hubiera estado en guardia contra ella todo el tiempo, casi habría pensado que era una ilusión. Texto gris explotó ante mis ojos. Date prisa y vete, Sensingel tiene fiebre. Sabe que los bebés tienen sistemas inmunológicos débiles, sin embargo, tosió deliberadamente en su palma hace un momento. Ella quiere tocar a Nian Nian. Me levanté de inmediato, sosteniendo a Nian Nian. Lu Wizhou también entró en pánico. Wan Qin, no malinterpretes. No sabía que vendrías al hospital hoy. Lo miré fríamente. Me prometiste que Sensingel no aparecería frente a Nian Nian. La expresión de Lu Wizhou se volvió sombría. Ella tuvo fiebre alta hoy, y la traje a ver a un médico. Realmente fue solo una coincidencia. Solo entonces Su Sixia se dio cuenta de mi identidad, me miró, luego a Lu Wizhou. Sus ojos se volvieron más complejos. Sensingel estrechó suavemente la mano de Lu Wizhou y susurró: tío, quiero ver a mi hermanita. Di un paso atrás. No, no puedes. Los ojos de Sensingel se enrojecieron instantáneamente. Tía, no lastimaré a mi hermana, solo quiero echar un vistazo. Mientras hablaba, en realidad soltó la mano de Lu Wizhou y caminó hacia mí. Dije severamente: alto. Muchas personas en el pasillo miraron. Sensingel parecía asustada. Las lágrimas caían una tras otra. Su Sixia frunció el ceño de inmediato y dio un paso al frente para protegerla. Señorita Wen, ella es solo una niña. ¿Hay alguna necesidad de que sea tan dura? La miré. ¿Quién es usted? Su Sixia hizo una pausa y dijo: soy colega del ingeniero Lu. Si usted es solo un colega, entonces cállate. Su rostro se puso pálido. Lu Wizhou frunció el ceño con disgusto. Wan Qin, Sixia solo estaba tratando de ser amable. Lo miré y no pude evitar reír. Lu Wizhou. Realmente nunca sabes dónde trazar la línea. Tu colega trajo a Sensingel al médico e incluso se adelantó para acusarme de no dejar que una niña con fiebre se acercara a mi bebé. ¿Crees que a eso le llamas amabilidad? Lu Wizhou estaba atónito. Su Sixia no pudo contener su expresión. Su tono se endureció un poco. No sabía que su fiebre era contagioso. Pensé que la niña solo quería ver a su hermana. No había mala intención. Abracé a Nian Nian con fuerza. Mi voz fría como el hielo. Si tiene malas intenciones o no, no es algo que debas decidir, hija mía. Cuando digo no, significa no. Sensingel gritó de repente: tío, ¿Andy me odia aún más ahora que tiene una hermanita? Esa frase era demasiado familiar hasta el punto de que se me revolvió el estómago. Lu Wizhou instintivamente quiso consolarla. Su mano se levantó a medias antes de que pareciera recordar algo, congelándose en el aire. Finalmente miró a Sensingel, su tono con un toque de seriedad. Singel, tienes fiebre, no puedes acercarte a tu hermana. Sensingel se sorprendió. Probablemente no esperaba que Lu Wizhou se pusiera inmediatamente de su lado esta vez. Sus lágrimas cayeron aún más fuerte. Lo entiendo, no merezco tener una hermana. Su Sixia estaba desconsolada. Singel. No digas eso. Luego me miró: señorita Wen, no hay necesidad de involucrar a los niños en conflictos de adultos. Singel ya ha sufrido bastante. Estaba a punto de hablar cuando mi madre regresó con el informe. Echó un vistazo a la escena que tenía delante e inmediatamente se apresuró a pararse frente a mí. ¿Quién se atreve a acercarse a mi nieta? Mi madre solía ser enfermera jefe cuando era joven, y cuando pone cara seria, transmite mucha autoridad. Su Sixia se quedó atónita por su mirada. Mi madre fulminó con la mirada a Lu Wizhou. Lu Wizhou, ¿has perdido la cabeza? ¿Traer a un niño con fiebre cerca de un recién nacido? El rostro de Lu Wizhou se sonrojó. Mamá, yo no me llames mamá. Mi madre lo interrumpió directamente. No quiero reconocer a nadie de tu familia. Lu, Wan Qin, vámonos. Me protegió mientras nos dirigíamos al ascensor. Lu Wizhou intentó seguirme, pero mi madre le lanzó una mirada fulminante. Si das otro paso, llamaré a la policía ahora mismo. Después de regresar a casa ese día, llamé a la abogada Chen y le conté lo que sucedió en el hospital. La abogada Chen guardó silencio durante unos segundos antes de decir: esto les será de gran ayuda para buscar restricciones derechos de visita. Tarareé en señal de acuerdo. Después de colgar el teléfono,
Abracé a Nian Nian y me senté en el balcón para tomar el sol. Ella estaba llena y dormía profundamente, con la boca ligeramente abierta, respirando tan ligero como una pluma. La miré. Olas de miedo persistentes surgieron en mi corazón. Si no hubiera visto el texto gris hoy, si me hubiera ablandado y dejado que Sinsinga la tocara, si realmente le transmite el virus a Nian Nian, ¿cuáles serán las consecuencias? No me atrevo a pensar. El texto gris aparece lentamente. Hiciste lo correcto. Algunos peligros no necesitan suceder para ser considerados evidencia. La verdadera protección es bloquear el peligro antes de que se acerque. Bajé la cabeza y besé a Nian Nian. Sí. Prefiero que me llamen de sangre fría que abrazar a mi hija y arrepentirme. Durante la segunda sesión de mediación, Louis Zhou había cambiado claramente. Ya no insistía en no divorciarse como lo había hecho durante la primera sesión. Se sentó frente a mí, con un documento colocado junto a su mano. El mediador preguntó como de costumbre, ¿cuál es la opinión actual del hombre? Louis Zhou permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de decir, estoy de acuerdo con el divorcio. No me sorprende, el texto gris ya me había advertido. Su asfixia ya se había colocado en el papel de redentora. Era joven, admiraba a Louis Zhou, simpatizaba con sus dificultades, comprendía sus responsabilidades e incluso estaba dispuesta a cuidar de Sinsinga. Para Louis Zhou, atrapado en un matrimonio fallido, esta sensación de ser comprendido era demasiado tentadora, especialmente porque una vez había dicho algo. Cuando me transmitieron el texto gris, casi me reía a carcajadas. Si fuera yo, no te dejaría sufrir tanto entre la familia y el amor. Qué considerado, qué amable, qué perfecto para hacerse cargo de Sinsinga. El mediador luego me pidió mi opinión. Dije, yo también estoy de acuerdo con el divorcio. La división de bienes era sencilla, los bienes previos al matrimonio permanecen con cada individuo. Los ahorros conjuntos, después del matrimonio, se dividirán por igual. En cuanto a la casa que Louis Zhou poseía antes del matrimonio, la parte de la hipoteca pagada durante el matrimonio y la apreciación del valor se calculará y se me compensará. El auto es para él, y él me compensará la mitad de la diferencia de valor. La custodia de Nian Nian me es otorgada. Con respecto a la manutención infantil, Louis Zhou propuso voluntariamente proporcionar 8.000 yuanes por mes hasta que el niño cumpla 18 años, los gastos educativos y médicos se compartirán por igual de forma separada. No armé un escándalo por eso. Esto es lo que Nian Nian merece. El único punto de disputa es el régimen de visitas. Louis Zhou solicitó visitar 2 veces al mes y sacar al niño solo. Me negué directamente. Las visitas deben tener lugar en los lugares que yo designe antes de que el niño cumpla 3 años. El niño no debe ser sacado de mi vista. Sinsinga y otros parientes de la familia lo no tienen permitido acompañar. Las visitas se suspenderán por una semana después de la enfermedad o vacunación del niño. Louis Zhou frunció el ceño. ¿No confías en mí? Lo miré con calma. Sí. La sala de mediación quedó en silencio por un momento. Louis Zhou parecía ser impactado por esa sola palabra. Su rostro palideció, meneando. Soy el padre de Nian Nian. Por supuesto que lo eres, dije. Por eso acepto tus derechos de visita y no te impediré que asumas tus responsabilidades legales. Pero cuando se trata de proteger a nuestra hija. Has mostrado demasiados comportamientos que me hacen imposible confiar en ti. Ese día en el hospital, si no la hubiera detenido, Sinsinga ya se habría acercado a Nian Nian. Ella tenía fiebre en ese momento. ¿Conoces los riesgos de que un bebé contraiga un virus? Louis Zhou bajó la cabeza. No pudo refutarlo. El abogado Chin entregó los registros preparados previamente. Esto incluye los registros de la solicitud de monitoreo del hospital, los certificados de vacunación de salud infantil y la declaración en el lugar de la madre. De la mujer, las condiciones propuestas por la mujer se basan en consideraciones para la salud y seguridad del menor, no en una obstrucción maliciosa. El mediador revisó los documentos y también aconsejó a Louis Zhou que el niño es demasiado pequeño, por lo que es razonable ser cauteloso con los arreglos de visitas. Louis Zhou finalmente firmó el acuerdo. En el momento de firmar, no sentí el alivio que había imaginado, sino una gran calma, como si una cuerda que se había estado apretando alrededor de mi cuello finalmente se estuviera aflojando. Después de salir de la sala de mediación, Louis Zhou me llamó Wan Qin. Me detuve. Preguntó, ¿de verdad no podemos volver? Lo miré. Esta persona fue una vez en quien más confié. Tomé su mano en la boda, escuchándolo prometer protegerme de por vida. La protección nunca fue solo una promesa,
se trata de a quien eliges enfrentar cuando llega el peligro. Dije, es demasiado tarde. Sus ojos se enrojecieron. Ahora entiendo que estaba equivocado. No te diste cuenta ahora, solo sentiste que estabas equivocado después de perderme. Estas palabras me hicieron. Él se congeló, no dije nada más, porque no era necesario. El día que terminó el periodo de enfriamiento de un mes, fuimos a la oficina de asuntos civiles para obtener nuestro certificado de divorcio. Sucia también vino, se paró en la entrada del salón, sosteniendo 2 tazas de café. Cuando me vio, estaba claramente un poco avergonzada, pero pronto volvió a esbozar una suave sonrisa. Señorita 1, asentí, miró a Lu Withou, su tono cariñoso. Ingeniero Lu, te esperaré afuera. No presté atención. El proceso para obtener el certificado fue rápido. Cuando el personal me entregó el certificado de divorcio, lo abrí y eché un vistazo, un pequeño folleto rojo, igual de rojo que el certificado de matrimonio, solo que el significado es completamente opuesto. Puse el certificado de divorcio en mi bolso y me di la vuelta para salir. Lu Withou me siguió detrás. Wanin, Nian Nian, según el acuerdo, su nuez de Adán se movió. Bien, en la entrada de la oficina de asuntos civiles, Sucia se acercó, ella echó un vistazo al certificado de divorcio en mi mano, sus ojos parpadearon. Eso no es culpa. Es una anticipación incontrolable. El texto gris flota lentamente ante mis ojos. Está embarazada, 6 semanas. Lu Withou aún no lo sabe. Me detuve en mis pasos. Sucia pareció haber malinterpretado mi vacilación. Tocó suavemente su abdomen a un plano. Un toque de contención victoriosa en su rostro. Señorita 1, hay algunas cosas que probablemente no debería decir, pero el señor Lu realmente lo tiene difícil, es demasiado leal. No debería haber sido empujado a este punto por usted. La miré y de repente me sentí un poco ridículo. Sucia se sorprendió, no esperaba que yo supiera su nombre. Dije, ¿crees que lo entiendes bien? Y Sinsine también, ¿no? Frunció los labios. Al menos, no albergaría suposiciones maliciosas sobre un niño que ha perdido a sus padres. Asentí, muy bien, entonces le deseo a tu familia amor y armonía eternos. Con eso, bajé los escalones, pero a mitad de camino me detuve. No por ella, sino por el niño que podría existir ya. Me di la vuelta y miré a Sucia. Un último recordatorio para ti, si realmente quieres estar con Lu Withou, no dejes que Sinsine se acerque a tu hijo. La expresión de Sucia cambió ligeramente. ¿Qué quieres decir? Lu Withou también frunció el ceño. Wanin, no vuelvas a decir esas cosas. Lo miré, mis ojos carentes de cualquier calidez, lo creas o no. De todos modos, de ahora en adelante, no tiene nada que ver conmigo. Después del divorcio, mi vida en realidad se volvió más estable. Nian Nian crecía día a día, su piel se volvió más clara, su carita se volvió más redonda y sus ojos se volvieron más y más brillantes. Ya me sonreía cuando tenía 2 meses, a los 3 meses, balbuceaba y charlaba conmigo, cada vez que llegaba a casa del trabajo. Oía mi voz y pateaba las piernas en los brazos de la niñera. Esa sensación de ser necesitada de todo corazón fue suficiente para curar muchas heridas. Después de mi baja por maternidad, regresé a trabajar a mi empresa original. Mi puesto se mantuvo sin cambios. Solo el ritmo de trabajo se ajustó temporalmente para ser más flexible. Mi jefa es una mujer directa. Después de enterarse de que estaba divorciada y criando a un niño, no me ofreció palabras vacías de consuelo, sino que simplemente me dijo: si encuentras dificultades en el trabajo, habla con anticipación, no te obligues a soportarlas. Estoy muy agradecida. Durante el día, trabajo duro. Por la noche, acompaño a Nian Nian a la hora del baño, le leo cuentos ilustrados y la acuesto. Los fines de semana, la llevo al parque a disfrutar del sol. Mis padres vienen de vez en cuando, así que siempre hay sopa caliente y fruta fresca en casa. La vida es ocupada y agotadora, pero se siente sólida. Lu Withou, según el acuerdo, transfiere la manutención infantil a tiempo cada mes. La primera visita se organizó en un centro para padres e hijos. Reservé una habitación privada con anticipación. El abogado Chin me aconsejó que los acompañara. Durante todo el tiempo y con personal cerca, Lu Withou llegó temprano, llevaba una bolsa de juguetes para bebés y varios conjuntos de ropa. Cuando vio a Nian Nian, sus ojos se enrojecieron al instante. Nian Nian todavía era pequeña en ese entonces. No reconocía a la gente. Solo lo miraba fijamente con sus grandes ojos redondos. Lu Withou la levantó con cuidado. Sus movimientos eran torpes, pero suaves. En ese momento, sentí algo complicado por dentro. Él no es que no ame a Nian Nian, es solo que su amor es demasiado suave, demasiado vacilante. Incapaz de proteger a la niña, después de que terminó la visita,
me devolvió a Nian Nian y susurró, se parece a ti, sostuve a Nian Nian, sus ojos son como los tuyos. Lu Wizhou se quedó atónito por un momento, un leve brillo parpadeó en sus ojos, pero rápidamente aparté la mirada. No había vuelta atrás entre nosotros. Durante la segunda visita, Lu Wizhou me dijo que él y su Cixia habían registrado su matrimonio. No estoy sorprendida. El texto gris me lo dijo antes de que lo hiciera, después de que su Cixia quedó embarazada. Lu Wizhou aún dudaba. Pero una vez que sus padres se enteraron, inmediatamente lo instaron a asumir la responsabilidad. Necesitaban un nuevo nieto para mitigar la sensación de pérdida de control causada por la muerte de Shen Jianin y mi divorcio, que me arrebató a Nian Nian. Su Cixia también era muy inteligente, no lloró ni armó un escándalo, solo dijo con los ojos rojos, el niño es inocente. Lu Wizhou finalmente se casó con ella. Cuando me contó esto, observaba mi expresión, probablemente pensando que estaría triste o enojada, pero solo asentí. Felicidades, sonrió amargamente. Realmente ya no te importa nada. Pensé por un momento y dije, no es que nunca me haya importado, ya es cosa del pasado. Permaneció en silencio durante un largo rato. Después de la visita de ese día, de repente dijo, a Single realmente le gusta Cixia ahora. Dije con calma, ¿es así? Cixia la trata muy bien. Bien, Lu Wizhou me miró como si intentara detectar un rastro de celos o resentimiento en mi rostro, qué lástima que no lo hubiera, luego dijo, Cixia está embarazada. Finalmente lo miré, entonces deberías recordar aún más lo que dije antes. Su expresión se ensombreció, Wan Qin, Single no es lo que piensas. Casi quise reír, después de todo eso. Todavía dice esto, pero no puedo molestarme en discutir, como quieras. Aparece texto gris, el primer aborto espontáneo de su Cixia ocurrirá en 2 semanas. Lugar, la cocina de Lu Wizhou. Single derramará media taza de aceite de cocina en el suelo. Dirá que su Cixia fue descuidada. Apreté mis brazos alrededor de Nian Nian, no me gusta su Cixia. Se acercó a Lu Wizhou mientras mi matrimonio aún estaba en curso, adoptando un comportamiento gentil y comprensivo, e incluso una vez se puso del lado de Single para criticarme, pero el niño en su vientre es inocente. Dudé toda la noche, finalmente, le envié un mensaje de texto a su Cixia. Ella me contactó una vez antes usando un número desconocido, tratando de persuadirme de dejar ir el pasado y no afectar a Lu Wizhou. Guardé el número, escribí, cocina, baño, escalera, cuidado era como una espina que, una vez clavada en su corazón, nunca podría ser arrancada. Medio año después, su Cixia volvió a quedar embarazada. Esta vez, no se lo contó a Lu Wizhou de inmediato. Fue en secreto al hospital para registrarse, tomó ácido fólico en secreto y escondió todos los informes de los exámenes. Empezó a instalar cámaras de vigilancia en casa, en la sala de estar, la cocina, el pasillo, el balcón e incluso en la puerta del dormitorio. Pero no se atrevió a instalar una en la habitación de Single, porque si Lu Wizhou se enteraba, no podría explicarlo. Como decía el texto gris, le estaba dando a Nian Nian su comida de cortesía. Nian Nian tenía puré de calabaza por toda la boca y me sonreía. Le limpié la boca con un pañuelo, pero sentí una gran opresión en el pecho. Su Cixia finalmente estaba empezando a estar alerta, pero ¿cómo podía ser fácil protegerse de una niña que vivía bajo el mismo techo y era la favorita de todos? Lu Wizhou reanudó sus visitas cuando Nian Nian tenía 9 meses. Viejo, parecía aún más demacrado, mientras sostenía a Nian Nian en sus brazos, de repente me preguntó, Wanin, ¿por qué estabas tan seguro en aquel entonces de que Single dañaría a Nian Nian? Hice una pausa en mis acciones, lo miré, su expresión ya no era tan segura como antes, en cambio, transmitía una sensación de confusión tardía. No respondí, solo pregunté, ¿qué pasó? Lu Wizhou permaneció en silencio. Mucho tiempo después, dijo, Cixia sospecha que el último aborto espontáneo está relacionado con Single. Pregunté con calma, ¿lo crees? Él instintivamente dijo, Single no lo haría. Se detuvo a mitad de la frase, lo miré y de repente sentí una sensación de tristeza. Algunas verdades no están sin rastro, es solo que admitir la verdad es más doloroso que seguir creyendo. Si Single realmente tenía un problema, entonces toda su bondad, favoritismo e indulgencia a lo largo de los años se habrían convertido en entregar el cuchillo. No se atrevió a enfrentarlo. Yo dijo, Lu Wizhou, preguntarme por qué estoy seguro no tiene sentido, deberías preguntarte por qué nunca te has atrevido a dudar.
Su rostro se puso mortalmente pálido. Cuando terminó la visita, se quedó en la puerta durante mucho tiempo sin irse. Guanyin, si te hubiera escuchado entonces, lo interrumpí, no hay, sí, ahora tienes una nueva esposa, y podrías tener nuevos hijos también, deberías protegerlos, me miró. ¿Me estás recordando? Dije, estoy recordando a un padre, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Después de que Lu Zhou se fue, pensé que tomaría alguna medida, pero el texto gris me dijo que después de regresar a casa, solo le hizo sutilmente algunas preguntas a Single. Single lloró tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento. Dijo, tío, ¿también crees que soy una mala niña? Ya nadie me quiere, entonces bien podría morir. Lu Zhou estaba completamente derrotado, incluso se dio la vuelta para persuadir a Su Sixia, estás embarazada, no pienses demasiado las cosas. Su Sixia estuvo de acuerdo en apariencia, pero secretamente instaló las cámaras de vigilancia aún más discretamente. Sé que la verdadera explosión está a punto de ocurrir. Su Sixia perdió a su segundo hijo. El día que apareció el texto gris fue una tarde lluviosa. Acababa de recoger a Nian Nian del centro de educación infantil. Tiene 1 año y 2 meses. Ya puede caminar agarrándose al sofá. Después de regresar a casa, me abrazó la pierna y me llamó mami, su voz suave y dulce. Mientras me agachaba para besarla, el texto gris apareció repentinamente línea por línea. Su Sixia ha caído. Esta vez fue en el baño. Había champú en el suelo. Tenía 20 semanas de embarazo. Y el bebé se había ido. Cerré los ojos. Sentí como una pesada piedra presionando mi pecho. No me estoy regodeando, aunque no lo hago, como Su Sixia. No puedo permanecer indiferente ante una madre que pierde a su hijo. Además, todo esto podría haberse evitado, esa noche. Lu Zhou no se puso en contacto conmigo, pero el texto gris intermitentemente me decía lo que sucedió después. Después de Su Sixia despertó en el hospital. Casi se volvió completamente loca, agarró a Lu Zhou por el cuello y preguntó, ¿era ella? ¿Eras en Single? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir protegiéndola? El rostro de Lu Zhou estaba lleno de dolor, pero aún así no pudo decir nada definitivo. No había cámaras de vigilancia en el baño. Sen Single sí entró al baño ese día, pero afirmó que solo entró para lavarse las manos. Lloró y maldijo. Tío, de verdad no le hice daño a mi hermano, también estaba esperando el nacimiento de mi hermano. Su Sixia se burló y preguntó, ¿cómo sabes que es un hermano menor? Sen Single se quedó atónito por un momento, luego rápidamente comenzó a llorar de nuevo. La abuela me lo dijo. La abuela realmente ha estado esperando un nieto. Esta explicación parecía razonable, pero Su Sixia ya no la creía. Después de ser dada de alta del hospital, no regresó a la casa de la familia Lu, sino que volvió a la casa de sus padres. Lu Zhou fue a. La recogí, pero no abrió la puerta. Su suegra la llamó para regañarla por ser demasiado sensible, e inmediatamente bloqueó el número. Esta vez no retrocedió tan fácilmente como antes. 2 meses después, Su Sixia solicitó el divorcio. Lu Zhou no estuvo de acuerdo, sin embargo. Su Sixia tenía algunas pruebas en mano, aunque no podían probar que Sen Single causó intencionalmente su aborto espontáneo, podían probar que la familia Lu la presionó y humilló verbalmente continuamente durante su embarazo, y que Lu Zhou no cumplió con su deber de cuidado. Más importante aún, había perdido por completo la esperanza en ese matrimonio. No me sorprendió cuando escuché la noticia, simplemente no esperaba que Su Sixia me llamara tan pronto. Mirando el número desconocido pero familiar en la pantalla, dudé por un momento antes de contestar. Al otro lado de la línea. Su voz era terriblemente ronca. Cuando Guanyin, ella permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente decir, me advertiste entonces porque realmente sabías algo, ¿verdad? Ni lo admití ni lo negué. Soltó una risa baja, pero mientras reía, las lágrimas comenzaron a caer. Solía pensar que eras frío, que eras inmaduro. También pensé que yo era más gentil, más amable y más adecuada para Lu Zhou que tú. Mirando hacia atrás ahora, fui tan tonta, no respondí, continuó. He perdido a mis 2 hijos. El primero se cayó en la cocina, el segundo en el baño. Cada vez que Sen Single estaba en casa, cada vez tenía una excusa. Cada vez Lu Zhou no me creía. ¿Cuándo, Guanyin? ¿Cómo decidiste irte entonces? Vi a Nian Nian jugando con bloques de construcción en la alfombra. Sostenía un bloque amarillo, tratando de colocarlo en la torre. Se inclinaba, y ella lo enderezaba con cuidado. Dije,
Porque tengo personas más importantes que proteger. Sucia lloraba. Se detiene, mucho tiempo después, dijo, yo también solía tener uno. Esas palabras me dolieron un poco el corazón. Ella no era tan inocente como para ser impecable. Perder un hijo ya es bastante cruel en sí mismo, me preguntó. ¿Crees que puedo hacer que Sensingel pague el precio? Seré honesta, es difícil, es demasiado joven, y no tienes pruebas directas. La voz de Sucia se volvió fría. Entonces encontraré las pruebas. Antes de colgar el teléfono, dijo, cuando Wanin, lo siento. Sostuve el teléfono. Inmóvil durante mucho tiempo, una disculpa tardía no puede cambiar el pasado, pero al menos muestra que finalmente ha visto con claridad, y ver la verdad suele ser el primer paso para contraatacar. Aparece texto gris, Sucia dejará Luwizow, pero dejará la última cámara de vigilancia. Lo que realmente arrancó la máscara de Sensingel no fueron las discusiones entre los adultos, fue el tercer ataque de Sensingel, que ella pensó que nadie había visto. El divorcio de Sucia y Luwizow transcurrió más fácilmente de lo que había imaginado. Ella no tenía hijos ni complicados enredos patrimoniales. Mientras se mantuviera firme, Luwizow no podría demorarse demasiado. Por muy reacio que estuviera, el día del divorcio no informó a nadie. Tras completar los trámites, se mudó directamente de la casa de la familia Lu. Solo se llevó su ropa, documentos y algunas joyas. Dejó todo lo demás atrás. Su suegra la regañó por teléfono, llamándola despiadada y diciendo que la familia lo había tenido mala suerte al casarse con dos mujeres problemáticas seguidas. Esta vez, Sucia no se contuvo y respondió fríamente, el hijo más tranquilo de la familia lo acabará siendo la perdición de todos ustedes. Luego, bloqueó a todos. Cuando estas palabras llegaron a oídos de Luwizow, se sintió furioso y exhausto. Sentía que todos lo empujaban, yo, Sucia, incluso sus padres, pero nunca consideró que lo que realmente empujó a todos a este punto fue su repetida negativa a afrontar la verdad. Después de que Sucia se fue, Sensingel se convirtió en la única hija en la familia Lu. Su suegra sintió aún más lástima por ella. Su suegro a menudo decía, Singel sigue siendo la sensata, no como esas otras mujeres, cada una con más intrigas que un colador. Sensingel recuperó toda la atención, lógicamente hablando, debería estar contenta. Sin embargo, el texto gris me dice que no lo está, porque Luwizow ha cambiado, aunque no la ha echado, ya no confía en ella tan incondicionalmente como antes. Comenzó a instalar cámaras de vigilancia en casa, cerraba con llave las puertas del estudio y del balcón. Ya no permitía que Sensingel entrara libremente en la cocina, incluso escondió todas las medicinas y cuchillos de la casa. Estos cambios son sutiles, pero son suficientes para herir a Sensingel. Lo que le resulta más insoportable es cuando los adultos pasan de confiar completamente en ella a secretamente protegiéndose de ella. El texto gris dice, ella sintió que Luwizow la había traicionado, en su lógica, perdió a sus padres, así que todos deberían compensarla. Luwizow había prometido tratarla como a su propia hija, una hija biológica debería ser la única. Miro estas palabras, mi corazón se enfría, resulta que algunos males no son impulsos momentáneos, sino más bien un conjunto completo, retorcido y coherente de reglas. Ella da por sentado el amor de todos, quien no la satisface es un traidor. La cámara de vigilancia que dejó Sucia estaba escondida detrás del cuadro en la sala de estar, la instaló el último día antes de mudarse. Porque sabía que las nuevas cámaras que Luwizow había instalado estaban a plena vista. Sensingel es inteligente, encontrará los puntos ciegos tarde o temprano. El ángulo detrás del cuadro decorativo resulta que captura la sala de estar, la puerta del balcón y la entrada de la escalera. Esa noche, Luwizow había estado bebiendo desde que Sucia se fue, había comenzado a sufrir de frecuentes insomnio. El proyecto del instituto de diseño es estresante. Y llegar a casa para enfrentar las quejas de sus padres y la excesiva dependencia de Sensingel. Se siente completamente agotado, se sienta en el sofá de la sala, habiendo bebido media botella de vino tinto. Sensingel se acerca con un vaso de agua tibia. Tío, deja de beber, toma un poco de agua en su lugar. Luwizow la miró. La niña ya tenía 11 años, sus rasgos se volvían más hermosos. Si se juzgaba solo por la apariencia, todavía parecía una niña bien educada y sensata. Luwizow tomó el agua y de repente preguntó, Singel, dile la verdad a tu tío, ¿tienen algo que ver contigo las dos caídas de Sucia? La expresión de Sensingel se congeló por un momento. Luego sus ojos se enrojecieron. Tío, ¿todavía dudas de mí? Luwizow cerró los ojos cansado. Solo quiero escuchar la verdad.
la verdad es que no hay ninguna, susurró Sensingle. ¿Por qué ninguno de ustedes me cree? Lu Wizhou no la consoló de inmediato como solía hacerlo, solo dijo, Single. Si te sientes mal por dentro, puedes decírselo a tu tío, pero no puedes lastimar a los demás. Sensingle lo miró fijamente durante un largo rato, de repente, sonrió, una sonrisa tenue que, sin embargo, provocó un escalofrío. Tío, ¿te arrepientes de haberme acogido? Lu Wizhou se sorprendió. No, si te arrepientes, su voz se volvió más fría. Después de que tú y Andy tuvieran a Nian Nian, ya no me querías. Después de que su Cixia quedara embarazada, también quisiste alejarme, ahora incluso tú te proteges de mí. Lu Wizhou finalmente sintió que algo andaba mal. Sensingle se levantó y dio un paso atrás, la escalera estaba justo detrás de ella. Lu Wizhou, temiendo que pudiera hacer alguna tontería, se levantó rápidamente para detenerla, pero había estado bebiendo y sus pasos eran inestables. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar a Sensingle, ella de repente se giró de lado y lo empujó con fuerza. Lu Wizhou cayó por las escaleras, el sonido fue sordo, un golpe tras otro, finalmente, se estrelló contra la esquina del primer piso y quedó en silencio. Sensingle estaba de pie en lo alto de las escaleras observándolo, en silencio, no lloró, no pidió ayuda, solo susurró suavemente, todos rompieron sus promesas, él merece ser castigado. Todo esto fue captado por la cámara de vigilancia que su Cixia había dejado atrás, 10 minutos después. La suegra se levantó en medio de la noche y encontró a Lu Wizhou desplomado abajo, gritando de miedo. Llegó la ambulancia, también llegó la policía. Sensingle inicialmente continuó llorando como si hubiera sufrido una inmensa injusticia. Afirmó que su tío estaba borracho y se cayó por las escaleras solo. No fue hasta que su Cixia envió esa grabación de vigilancia a la policía, que la máscara finalmente se rompió. Lu Wizhou no murió, pero cayó pesadamente, intracraneal hemorragia, fracturas de costillas. Lesión de la médula espinal. Después de una noche de tratamiento de emergencia, le salvaron la vida, pero nunca pudo volver a ponerse de pie. El médico dijo que la probabilidad de parálisis de la parte inferior del cuerpo es extremadamente alta. Recibí la noticia mientras celebraba el segundo cumpleaños de Nian Nian. Ella llevaba un gorro de cumpleaños rosa, sentada en su pequeña silla alta, extendiendo la mano hacia la fresa del pastel. Mi madre contestó una llamada telefónica y su expresión se volvió muy complicada. Me miró. Dudando en hablar, limpié la fresa de la mano de Nian Nian y pregunté suavemente, ¿le pasó algo a Lu Wizhou? Mi madre se congeló. ¿Cómo lo sabes? No expliqué, el texto gris ya me lo había dicho. También me dijo que Sensingle fue llevada para ser investigada. Pero debido a que es menor de edad de responsabilidad penal y no causó la muerte de Lu Wizhou, lo más probable es que la envíen a una escuela especializada para educación correctiva. Este resultado no es satisfactorio, pero la realidad suele ser así. Las malas personas no dejan de ser malas solo porque son jóvenes. La ley, sin embargo, debo trazar la línea por edad. Me quedé en silencio por un momento y dije, primero comamos el pastel por el cumpleaños de Nian Nian. Mi madre suspiró y no dijo nada más. Por la noche. Después de que Nian Nian se durmió, me senté en la sala, mirando las luces afuera de la ventana. El mensaje de Lu Wizhou me lo envió su Cixia. Ella dijo, Sensingle lo admitió. Admitió que ella fue quien vertió el aceite en la cocina y exprimió el champú en el baño. También admitió que el accidente automovilístico que involucró a Senjianin no fue culpa suya, pero la razón por la que Senjianin perdió a su segundo hijo fue porque colocó cuentas de vidrio en las escaleras. Dijo que Senjianin no es su madre biológica y no debería haber tenido otro hijo. Miré estas líneas de texto, mis dedos se enfriaron, así que el texto gris no me había mentido. Senjianin no fue su primer objetivo. Ni tampoco era ella. Su Cixia envió otro mensaje, no te creí antes. Yo pago el precio, Lu Wizhou también pagó el precio, protegiste a Nian Nian, eso era correcto, le respondí, vive bien de ahora en adelante. Después de mucho tiempo, ella respondió, sí, el día que se llevaron a Sensingle. Mi suegra lloró hasta desmayarse en la entrada de la institución. Mi suegro, sin embargo, no lloró, parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana, sentado en los escalones, fumando un cigarrillo tras otro. Había sido dominante toda su vida, me había regañado. Presionado a Lu Wizhou y protegido a Sensingle como si fuera una hija a la que la familia lo debía, pero al final, lo que protegió resultó ser un cuchillo apuntando a su propio hijo. Después de que Lu Wizhou despertó, no pudo aceptar la realidad durante mucho tiempo. No pudo aceptar que estaba paralizado, aún más, no pudo aceptar que la persona que lo lastimó fue Sensingle. Yacía en la cama del hospital,
preguntándole repetidamente a su abuela, ¿por qué? ¿Por qué ella hacer esto? Nadie pudo responder. Porque la lógica de Sensingel nunca podría ser realmente comprendida por una persona normal. Un mes después, Lu Wizhou me contactó a través del abogado Chen, dijo que quería verme, me negué, también dijo que quería ver a Nian Nian, acepté. Pero el lugar seguiría siendo el centro para padres e hijos, y la visita tendría que organizarse después de que estuviera físicamente capacitado, acompañado por un cuidador, sin otros miembros de la familia Lu presentes. 6 meses después, vino a ver a Nian Nian en una silla de ruedas. Nian Nian ya tenía 2 años y medio y podía decir muchas palabras. Cuando vio a Lu Wizhou, se sintió un poco extraña y se escondió detrás de mí. Los ojos de Lu Wizhou se pusieron rojos, sacó una muñeca de tela y habló suavemente, Nian Nian, soy papá. Nian Nian me miró, me agaché y le dije. Este es papá. Nian Nian tomó cuidadosamente la muñeca de tela y dijo, gracias, papá. Lu Wizhou rompió a llorar al instante. Después de la visita de ese día, me pidió muchas disculpas, diciendo que estaba equivocado, que realmente estaba equivocado. Si te hubiera escuchado entonces, nada de esto habría pasado. Al verlo sentado en la silla de ruedas, no sentí satisfacción en mi corazón, solo una leve sensación de tristeza. Lu Wizhou, el error ya está hecho. Deberías estar agradecido de que aún tengas la oportunidad de compensar a Nian Nian, pero tú y yo nunca volveremos a estar juntos. Bajó la cabeza, las lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. Lo sé. Más tarde, Lu Wizhou vendió la casa que poseía antes del matrimonio y se mudó a un apartamento de rehabilitación con mejores instalaciones de atención. Arregló la mayor parte de sus ahorros. Una parte se reservó como fondo para la educación de Nian Nian, otra parte se le dio a su Cixia como compensación por sus 2 hijos, y el resto se usó para cubrir su propia rehabilitación y la jubilación de sus padres. Su Cixia no aceptó todo, solo tomó una pequeña parte y luego se fue de la ciudad, rumbo al sur. Escuché que volvió a estudiar y se convirtió en consejera psicológica licenciada. Tal vez quería salvarse a sí misma o tal vez quería salvar a otros. Después de Lu Wizhou. Tras el incidente, la salud de mi suegro se deterioró rápidamente, ya no tenía la energía para señalar con el dedo y regañar a los demás como antes. Una vez, envió a alguien a decirme que quería ver a Nian Nian. Me negué, no por venganza, era innecesario. Nian Nian no necesita saber de alguien que una vez insultó a su madre y la puso en peligro. Más tarde, mi suegra vino a verme. Se quedó parada en la entrada del complejo residencial, con el pelo casi canoso, llorando y diciendo que quería ver a su nieta. No la dejé pasar por la puerta de seguridad. Solo le dije una cosa. ¿Alguna vez pensaste que yo también era una madre a punto de dar a luz cuando me obligaste a acoger a Sensingel en aquel entonces? Lloró tanto que no podía hablar. Colgué el intercomunicador y me di la vuelta para volver adentro. Nian Nian estaba tumbada en la alfombra, dibujando. Pintó el sol de rojo y me dibujó de adulta con el pelo revuelto. Al verme, levantó el dibujo y dijo, «Mamá, esta eres tú». Sonreí. Y la levantó, «¿Mamá es realmente tan bonita?». Asintió seriamente, «Mamá es la más bonita». En ese momento, toda la tristeza fue barrida por su sonrisa. Unos años más tarde, Sensingel salió de la escuela correccional, ya tenía 16 años, nadie en la familia Lu se atrevió a acogerla. Sus suegros eran viejos y le tenían miedo. Lu Wizhou tenía aún más miedo. Al final, se dispuso que se quedara con parientes lejanos. La última vez que apareció el texto gris fue el año en que Nian Nian comenzó la escuela primaria. La historia ha sido completamente reescrita. Que Nian Nian crezca sana y salva. No te caíste del edificio. No perdiste a tu hijo y no fuiste consumido por la culpa. Sensingel ya no tiene tu vida. Me paré en la entrada de la escuela primaria, viendo a Nian Nian correr hacia mí con su mochila. Tenía 2 pequeñas trenzas y la luz del sol caía en su rostro, brillando como la primavera. Se arrojó a mis brazos, parloteando sobre cómo su maestra la había elogiado por tener una hermosa letra hoy. Tomé su mano y caminamos a casa. Las hojas de los árboles de la llanura al borde del camino susurraban con el viento. De repente recordé las palabras grises que aparecieron abruptamente en la entrada del hospital hace muchos años. Sin ellas, mi vida habría caído en otro abismo. Pero también sé que lo que realmente me salvó no fueron solo esos recordatorios, fue mi elección de confiar en mi propio miedo. Incluso cuando todos decían, es solo una niña, fui yo quien, cuando todos me acusaron de ser de sangre fría, aún protegí ferozmente a mi propia hija,
la vida de una mujer siempre se espera que sea sensata, comprensiva y complaciente. Pero solo me di cuenta más tarde, algunas puertas, una vez abiertas, dejan entrar más de una persona y un consumo interminable, peligro y arrepentimiento. Así que cuando el peligro llama, no abrir la puerta es la mayor bondad. Sé amable contigo misma, sé amable con tus hijos, sé amable con el resto de tu vida. Miro a Nian Nian. Ella me mira a mí y pregunta, mami, ¿por qué sonríes? Aprieto suavemente su manita. Mamá está pensando en hacerte costillas de cerdo agridulces esta noche. Ella vitoreó, larga vida a mamá. La puesta de sol extendió nuestras sombras muy largas. El camino que tenemos por delante seguirá siendo duro, con tormentas e innumerables desafíos triviales pero reales. Pero ya no tengo miedo, porque ya he sacado a la persona más importante de esa historia condenada al colapso con mis propias manos. Después de escuchar la historia anterior, ¿qué piensas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Mamá está pensando en prepararte costillas de cerdo agridulces esta noche. Animó, larga vida a mamá. La puesta de sol alargó nuestras sombras muy. El camino que tenemos por delante seguirá siendo duro, con tormentas e innumerables desafíos triviales pero reales. Pero ya no tengo miedo, porque ya he sacado a la persona más importante de esa historia condenada al colapso con mis propias manos. Después de escuchar la historia anterior, ¿qué piensas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Mamá está pensando en prepararte costillas de cerdo agridulces esta noche. Animó, larga vida a mamá. La puesta de sol alargó nuestras sombras muy. El camino que tenemos por delante seguirá siendo duro, con tormentas e innumerables desafíos triviales pero reales. Pero ya no tengo miedo, porque ya he sacado a la persona más importante de esa historia condenada al colapso con mis propias manos. Después de escuchar la historia anterior, ¿qué piensas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.